El concepto de purgatorio ha sido uno de los temas más fascinantes y debatidos dentro del cristianismo, especialmente en la tradición católica. Se refiere a un estado intermedio entre el cielo y el infierno donde las almas de aquellos que han muerto en estado de gracia, pero aún no completamente purificadas, expian sus pecados antes de entrar al cielo. Aunque no se menciona directamente en la Biblia, este concepto ha sido elaborado a lo largo de la historia a través de interpretaciones teológicas, prácticas religiosas y creencias populares. Aunque la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, algunos textos bíblicos y creencias judías contribuyeron al desarrollo del concepto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se hace referencia a la práctica de orar por los muertos, como se ve en el segundo libro de los Macabeos, donde Judas Macabeo ofrece sacrificios por los soldados caídos para que sus pecados sean perdonados. En la tradición judía del Segundo Templo, surgió la creencia en una vida después de la muerte que incluía no solo la recompensa o el castigo eterno, sino también un proceso de purificación. El concepto de un juicio posterior y la creencia en la resurrección influyeron en la evolución del purgatorio, aunque no se estableció de manera formal hasta más tarde en el cristianismo. En los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia comenzaron a formular ideas sobre lo que sucedía con las almas después de la muerte. San Agustín, por ejemplo, especuló sobre un estado intermedio en el que las almas de los fieles que no estaban completamente purificadas eran purgadas de sus pecados menores. Aunque Agustín no utilizó el término purgatorio, su idea de una purificación final fue clave para el desarrollo posterior del concepto. San Gregorio Magno fue otro teólogo influyente que contribuyó a la elaboración del purgatorio. En sus escritos, afirmó que las almas de los justos, si no están totalmente purificadas, podrían ser ayudadas por las oraciones de los vivos y por la intercesión de la Iglesia. El purgatorio se estableció de manera más formal durante la Edad Media. Fue durante el Concilio de León II en 1274, cuando se definió oficialmente como un estado transitorio para las almas. Posteriormente, en el Concilio de Florencia, en 1439, se reafirmó la creencia en el purgatorio y se hizo hincapié en la importancia de las oraciones y misas ofrecidas por los fieles para aliviar el sufrimiento de las almas que allí se encuentran. El teólogo medieval Tomás de Aquino fue uno de los principales defensores de la doctrina del purgatorio. Según Aquino, el purgatorio es necesario porque, aunque los pecados pueden ser perdonados, las consecuencias temporales del pecado, como la culpa y el apego al pecado, deben ser expiadas antes de que el alma pueda entrar en la plena presencia de Dios. El concepto de purgatorio no solo influyó en la teología, sino también en la cultura popular. Una de las representaciones más famosas del purgatorio se encuentra en la Divina Comedia de Dante Alighieri, específicamente en la segunda parte del poema titulada Purgatorio. En esta obra, Dante describe el purgatorio como una montaña que las almas deben escalar, pasando por diversos niveles de purificación antes de llegar al paraíso. La idea de un proceso de purificación post-mortem resonó profundamente en la imaginación medieval y en las creencias populares, dando lugar a la práctica de ofrecer oraciones y misas por los difuntos. Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, el purgatorio fue objeto de fuertes críticas. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino rechazaron la noción del purgatorio, argumentando que no tenía base bíblica y que desviaba la atención del sacrificio completo de Cristo en la cruz, que según ellos, era suficiente para la salvación y la redención total de los pecados. El purgatorio también fue criticado por las prácticas asociadas con él, como la venta de indulgencias, que muchos reformadores consideraban corrupta. Estas críticas llevaron a una mayor división entre las doctrinas católicas y protestantes. La Iglesia Católica, tras el Concilio de Trento, en 1545 a 1563, reafirmó la doctrina del purgatorio como una parte esencial de la teología católica, pero eliminó los abusos asociados, como la venta de indulgencias. Hoy en día, el purgatorio sigue siendo parte del dogma católico, aunque su interpretación ha sido suavizada y presentada como un proceso de purificación amorosa y misericordiosa más que como un castigo. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, describe el purgatorio como un estado en el que las almas experimentan una purificación para obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Además, reitera que las oraciones de los fieles, así como la celebración de la Eucaristía, pueden ayudar a las almas en su proceso de purificación. Para saber más sobre este y otros temas, suscríbete al canal, dale like y déjanos tus comentarios.